Hola, esta es la cápsula para el modelo computacional 3. En este caso vamos a ver modelos de turbulencia. Tienen que entregarlo el día viernes 30 de mayo, casi a fines de mes. Como contexto, lo que vamos a simular ahora es un ciclón, un dispositivo que mediante fuerza centrífuga permite la separación de partículas sólidas del aire o se usa para tratar gases también. Esto quizá lo vieron en ingeniería ambiental junto con los filtros de manga, etcétera. Aquí en la guía está la tabla con las dimensiones, observar que están todas al metro. Vamos a trabajar con aire a condiciones ambientes. Ingresa por el cilindro 5 y saldrá por el cilindro 3 y 4. Y acá está la tabla con los modelos de turbulencia. A cada grupo se le asignó un modelo con su respectivo número de Reynolds. A partir de este número, tienen que calcular su velocidad inicial de entrada, teniendo en consideración, por ejemplo, que estoy trabajando con aire a condiciones ambientes. De ahí pueden sacar la densidad y la viscosidad y con el diámetro del cilindro de entrada. En este caso se indica que es el cilindro 5. Y ahora ya pasando al console, después vamos a volver acá a lo del informe, explicar unas pequeñas cosas por ahí. Ya, como siempre lo abrimos y asistente de modelo. En dimensión de espacio, 3D. Y en flujo de fluido seleccionamos flujo monofásico y acá lo distinto, seleccionamos flujo turbulento. Acá, como pueden apreciar, se despliegan todos los modelos que tiene COMSOL. Acá tienen que seleccionar el que se le asignó a su grupo. Y como pueden observar, hay algunos que se repiten. Por ejemplo, el level se repite dos veces. Si les pasa eso, tienen que escoger el que no tenga la línea al centro. Y si solamente tienen uno, por ejemplo, el SST, tienen que escoger ese no. Voy a escoger incluso algebraico de simulación. Le dan a agregar y luego a estudio. En preprogramar estudios, tienen que seleccionar estacionario con inicialización. Y le dan a hecho. Y acá se nos abre la pestaña de la geometría, tal como se dijo. Las dimensiones están todas en metros, por lo que esto lo dejamos tal como está. Y se nos pide 5 cilindros, así que clic derecho, cilindro. El cilindro uno se nos indica que tiene un radio de 0,8 metros y una altura de 1,5. Coordenada 000 en el eje Z. Le vamos a construir, luego clic derecho, cilindro 2 de radio 0,3 metros y altura 1,2 metros. Posición 0,0 y 0,7. Y está orientado también en el eje Z. Encontremos el siguiente cilindro. Tiene radio de 0,2 metros y altura de 0,5 metros. Coordenadas de posición 0,0 y -2,5. Y también orientado a lo largo del eje Z. Ahí pueden observar cómo se genera la figura. Ya para el cuarto cilindro, este tiene un radio de 0,3 metros y una altura de 2,5. Posición 0, -3, 2,4 a lo largo del eje Y. Van a construir. Finalmente, el último cilindro se nos indica que tiene un radio de 0,25 metros con una altura de 1,5. Y coordenadas de posición 0,55, 0 y 0,9. Orientado a lo largo del eje Y. Ahí está. Posteriormente,
Se nos pide construir un toroide. Para esto, clic derecho en geometría, más primitivas, toroide. Este tiene un radio mayor de 0,5 metros, radio menor de 0,3, ángulo de revolución 90 grados, coordenadas de posición 0, menos 0,5, 1,9, perdón, 1,9, orientado a lo largo del eje X y tiene un ángulo de rotación de 90. Vamos a construir. Luego tenemos que formar el cilindro, o sea, el cono 1. Este tiene un radio de inferior de 0,2 metros, altura de 2 y radio en la parte superior de 0,8. Coordenadas de posición 0, 0, menos 2 y orientado a lo largo del eje Z. Vamos a construir. Tenemos como la figura principal, y ahora se nos indica que hay que agregar dos bloques. Van a estar posicionados en este cilindro. Vamos a construir bloque. Luego en tamaño y forma tiene un ancho de 0,6 metros, profundidad 0,5 y altura 0,6. Posición en el centro, coordenadas 0, menos 2,25, 2,7. Tipo de eje Z. Y como el siguiente tiene las mismas dimensiones, lo duplicamos. Clic derecho, duplicar. Mismas dimensiones, 0,6 de ancho, 0,6 de altura y 0,5 de profundidad. También ubicado en el centro y cambian las coordenadas, dado que este está en las coordenadas 0, menos 1,5 y 2,1. También en el eje Z. Vamos a construir y ahí aparecen ambos bloques. Luego, en geometría, queremos, como igual que en la simulación anterior, remover estos bloques. Por lo que en geometría, clic derecho, sección de booleanos y particiones, diferencia. Aquí los objetos a añadir, queremos conservar, cilindro 4, y objetos a sustraer, los bloques. Y desmarcamos mantener contornos interiores. Le damos a construir. Luego, cuando tenemos que construir como la entrada y la salida, hay que entrar por el cilindro 5 y saldrá por el 3 y el 4. O sea, que va a salir por aquí y por acá abajo y va a entrar por aquí. Por eso después. Luego en materiales, eh, clic derecho, agregar un material de la biblioteca. Como se indicó, tiene que dejar con aire, así que buscan aire en inglés y seleccionan este, que dice aire, gas. Y ahí está. Luego va a salir este apartado con el modelo que les tocó a su grupo. Aquí ven, por ejemplo, que estamos a condiciones ambiente, una atmósfera, en grados Celsius. Y acá en la pestaña de ecuación se despliegan las ecuaciones que utiliza COMSOL para ese modelo, que deben agregarlas en su informe. Luego tenemos que definir las entradas y las salidas. Para esto, para definir la entrada, clic derecho, entrada, y como se mencionó, la entrada es por este cilindro, y la velocidad de entrada tiene que calcularla en función del Reynolds que tiene cada grupo. Yo les voy a poner 3 solo para efectos de esta simulación. Listo. Y luego seleccionamos la salida, que va a salir por este cilindro y este cilindro. Ahí está.
Guardo todo, sí. Después, en la malla, acá les recomiendo que seleccionen mallados más gruesos, puesto que los modelos turbulentos tienden a demorarse más en iterar y en calcular, es más pesado para el computador. En este caso lo voy a seleccionar extra grueso. Le damos a construir todo y ahí debería aparecer nuestro mallado. Luego nos vamos a estudio. Paso uno no lo tocan. Y en paso 2 estacionario, le dan a calcular. Mientras se calcula, vamos a ver algo del informe. Por ejemplo, aquí se les pide describir el modelo de turbulencia asignado a su grupo. Ya quizá al principio se muestra un pequeño párrafo con una pequeña descripción del modelo y también se muestran las ecuaciones. Pero cuando se les pide describir el modelo de turbulencia, se les pide, por un lado, que los relacionen también con lo que han visto en clase. Por ejemplo, Nicosia de Eddy, las RANs, etcétera. Y algunos modelos que se basan en esas cosas. Por ejemplo, si ustedes buscan su modelo o sea, por ejemplo, el título de su modelo, el I plus algebraico Compson, pueden llegar a esta página que es como la documentación de Compson, donde explican el modelo. Por ejemplo, en este se basa en la teoría de mezclado, la longitud de mezclado de Brand, y, por ejemplo, acá también dice, por ejemplo, es consistente con condiciones de deslizamiento. Más o menos es eso lo que se pide cuando se les dice describan el modelo de turbulencia. Y también esto es importante porque después la pregunta 3 se les pide qué efectos tiene el modelo de turbulencia usado sobre sus resultados. Y entonces tienen que responderlo en base a lo que colocan en la fenomenología o en base a la información que ustedes recolectan sobre su modelo. También pueden buscar artículos sobre su modelo de turbulencia y lo importante es que lo citen. Eso. Ah, y también, por ejemplo, si van a buscar como cuando calculen la velocidad de entrada, se van a sacar, por ejemplo, datos de densidad y viscosidad y no los sacan del console, los quieren sacar como de algún libro, también tienen que citar eso. A veces el BIRT, el Welty también tienen tablas en los apéndices del final con las propiedades del aire a condiciones de ambiente. Y ahora esperamos que ya se terminando de calcular. ¿Y qué más? Ah, también tienen que describir el fenómeno de la vorticidad. Este es el rotor de la velocidad. Y también pueden citar los libros de siempre. La bibliografía de siempre está más descrito en el Welty, creo, o en el BIRT. Bueno, ahí tienen que revisar. Voy a pausar porque se está demorando un poco. Ah, no, ahí termino. Ya, ahora que ya tenemos la simulación resuelta, tenemos primero que tenemos que obtener nuestros resultados. Primero se nos pide obtenga los perfiles de velocidad en zonas de interés. Ya. ¿Cuáles son esas zonas de interés? Tienen que definirlas ustedes. Y esto lo pueden hacer en base al perfil de líneas de flujo, que también se nos indica que se requiere en el informe. Para esto nos vamos a resultados, grupo gráfico 3D, luego clic derecho, línea de flujo. Y le dan a gráfico. Primero seleccionen todos los contornos, gráfico. Ahí está, quizá faltan algunas, así que ustedes tienen que ir viendo cuántas consideran necesarias. Por ejemplo, yo diría que por ahí más o menos ya se describe bien como el comportamiento del fluido. Y, por ejemplo, acá pueden ver cuáles serían como sus zonas de interés. Por ejemplo, acá al centro se observa que hay harta turbulencia. Se aprecia bien como lo de las fuerzas centrífugas. Por ejemplo, puede ser entre las abolladuras para ver por el efecto
de estas en el flujo puede ser quizá en la entrada o en la salida, en la entrada o en la salida, por si quieren comparar eso. Ustedes tienen que definirlo, quizá con un breve comentario en la sección de resultados cuando acompañen con su gráfico. Luego, tenemos que generar las líneas de corte, puesto que se nos pide perfiles de velocidad y gráficos de vorticidad. Para los perfiles de velocidad, vamos a la zona de resultados. No, primero, perdón, conjunto de datos, línea de corte en 3D. Ya aquí, por ejemplo, si quiero hacer una que esté en el centro, hago las coordenadas que yo ya las había calculado de antes. Ustedes también pueden hacer esto a las zonas que ustedes seleccionen como importantes. Por ejemplo, aquí vemos que esto está como transversal al cono. Tenemos nuestra primera línea de corte. Por ejemplo, podemos hacer otra. Clic derecho en conjunto de datos. Línea de corte en 3D. Este podría ser, no sé, entre los bloques. Y por ejemplo, tenemos otra línea de corte. Y así. Por ejemplo, una última solamente como para, creo que es la salida inferior. Perdón. Y a la última, el eje Z era -2,5. Y ahí está. Pero ahí se ve la última línea de corte que hice. Ya con esto, solo podemos pasar a generar nuestros perfiles de velocidad. Para esto, en resultados, clic derecho, grupo gráfico 1D. De aquí, de grupo gráfico 1D, clic derecho, gráfico lineal. Conjunto de datos, seleccionan, por ejemplo, su línea de corte. Observar, por ejemplo, que este está con la magnitud de la velocidad, va a estar en función de la longitud R. Vamos a gráfico y pueden apreciar que el perfil de ningún lado no es laminar. O, por ejemplo, es entre los bloques o la salida inferior. Y pueden ir ustedes comparando y concluyendo en base a esos gráficos. Queremos cambiar el nombre. Y también se nos piden gráficos de vorticidad. Por eso también en resultados, grupo gráfico 1D, gráfico, clic derecho, gráfico lineal. Conjunto de datos, por ejemplo, en el centro. Y acá, en la información del eje Y, esto es lo que tiene que cambiar. En reemplazar expresión, ustedes pueden buscar vorticidad y queremos la magnitud de vorticidad. Ahí está, le damos a gráfico. Ahí está la magnitud de la vorticidad. Ejemplo, que se aprecia que se dispara ahí en las paredes o en los bloques. Y así. La voy a renombrar.
Y finalmente, creo que nos falta uno, sí, nos falta uno de presión. Que este está listo, viene por defecto. Y está el de presión, pero pueden, por ejemplo, deshabilitar la parte de superficie y ahí se les aprecia el gráfico de la presión. Y cuando quieran pegarlo en su informe, pueden, por ejemplo, porque acá no nos sirve solamente los colores, necesitamos la barra para, para medir esa presión en el gráfico. Entonces acá en imagen instantánea, en la camarita, le dan clic y le pueden poner, por ejemplo, difusión, incluir, y que incluya, no sé, por ejemplo, el título, la barra de color, etcétera. Pueden cambiar el tamaño de fuente acá, que les va a cambiar el título, y bueno, ahí lo pueden pegar directamente en el portapapeles o guardarlo como un archivo. Esa sería la simulación. Bueno, en cuanto también a ya obtuvimos todos los resultados, también la dimensión nos dice primero en fenomenología, indicar las dimensiones de la geometría y malla a utilizar. Bueno, en cuanto a las dimensiones, mencionar que quizás no es necesario que me incluyan las coordenadas, pero sí, por ejemplo, el radio, la altura, los ángulos de revolución, etcétera, porque estas coordenadas son para guiarse ustedes en la construcción del modelo. También el mallado, por ejemplo, mencionar que se refiere a uno más grueso, etcétera, porque se utilizó. Enunciar y explicar los supuestos y condiciones de borde con los que trabaja la simulación. Eso lo van a obtener de su modelo de turbulencia también. Por ejemplo, ya vimos acá que esta, por ejemplo, era consistente con la condición de no deslizamiento, etcétera. Las condiciones de entrada, temperatura, presión, velocidad y tipo de fluido. Ejemplo, indicar cuál es la temperatura, la presión, el cálculo de la velocidad inicial a partir del número de Reynolds, etcétera. Aplicar el fenómeno de turbulencia, que es el de la vorticidad, el autor de la velocidad, pero con una descripción también, el modelo de turbulencia, que ya lo explicamos. Y en la cuenta de las preguntas, se les dice que identifiquen la zona en que se aprecian mejor los fenómenos de turbulencia y vorticidad. Bueno, este criterio que tienen que usar ustedes como para, porque ahí se concluye en función de líneas de flujo y perfiles de velocidad. Por eso se les pide como que tengan los perfiles de velocidad en zonas de interés, ¿ya? Porque en esa zona de interés ustedes pues tienen que responder esta pregunta. También concluir respecto a los gráficos de vorticidad, qué efectos tiene el modelo de turbulencia usado sobre sus resultados, que ya lo mencionamos. Y acá, de acuerdo con su conocimiento, cuáles son las ventajas y desventajas de un régimen turbulento frente a uno laminar. Acá también, esta pregunta tiene que ver como, o sea, una primero la comparación del régimen turbulento frente al laminar, pero también en base al ciclón, como, porque de hecho dice acá que se requiere que simule el movimiento fluido a través del equipo, y al fin de saber si es más factible trabajar con un régimen laminar o turbulento. Acá no se les pide que hagan de nuevo la simulación con régimen laminar, sino que, pero sí que me respondan de forma como más cualitativa si para operar el ciclón es mejor un régimen laminar o turbulento. ¿Y por qué? Esa sería la simulación. Cualquier duda pueden contactarnos a nuestro correo, tanto a Pía como a mí, y espero que estén bien y mucho éxito.